día de hoy vamos a ver enfermedades de la tiroides. La regulación de estas hormonas depende también de lo que es el eje hipotálamo hipofisiario y se regula a través de la retroalimentación negativa. Eso es algo que ya hemos visto, pero lo vamos a repasar posteriormente. Dos lóbulos, parte anterior del cuello. En la parte histológica tenemos las células foliculares, ¿no?, en el estroma. En estas células foliculares es donde se sintetiza la hormona tiroidea, las cuales posteriormente son almacenadas en los coloides, de donde son eliminados. Ahora bien, esto es importante porque de repente en algunas situaciones donde veamos una inflamación de la tiroides, donde tiene que haber destrucción de la glándula tiroidea, pues las hormonas tiroideas que acá se almacenan pues son liberadas, y ahí eso provocan cuadros de hipertiroidismo. Pero eso lo vamos a explicar cuando hablemos específicamente de procesos inflamatorios de la tiroides. Ahora bien, este es un repaso para ver el tema de la retroalimentación negativa. La glándula tiroidea produce T3, T4. Las cantidades de T3, T4 retroalimentan para la producción de TRH en el hipotálamo y para la producción de TSH a nivel de la hipófisis. Ahora, ¿cómo es esta retroalimentación? Resulta que si tenemos excesiva cantidad de T3, T4, que denominaríamos como hipertiroidismo por concepto, esta excesiva cantidad de T3, T4 retroalimenta los centros superiores, tanto el hipotálamo como la hipófisis. ¿Para qué? Para inhibir la producción de TRH a nivel del hipotálamo y para inhibir la producción de TSH a nivel de la hipófisis. Entonces, esta inhibición, cuando tenemos excesiva cantidad de T3 y T4, para que reduzca TRH y TSH, se llama retroalimentación negativa. Y esta reducción de TSH, ¿qué va a hacer con la glándula tiroidea? Le va a enviar menos estímulo, y esa cantidad de menor estímulo va a hacer que la glándula tiroidea produzca menor cantidad de T3, T4 hasta que estas se normalicen. Normalmente así funciona. Y si fuera al revés, o sea, hubiese deficiencia de hormona tiroidea, o sea, hipotiroidismo, porque por concepto, exceso o deficiencia de hormonas tiroideas se denomina como hipertiroidismo y o como hipotiroidismo. Entonces, cuando decíamos deficiencia, hablamos de T3, T4 bajos, diagnóstico de hipotiroidismo. La retroalimentación negativa va a hacer que el hipotálamo y la hipófisis respondan. Pero en este caso, como es retroalimentación negativa, van a responder de modo contrario. O sea, si hay deficiencia, van a responder incrementando la producción de TRH e incrementando además la producción de TSH. ¿Cuál es el objetivo? Que al haber mayor cantidad de TSH, la glándula tiroidea reciba mayor estímulo para trabajar más y producir T3, T4 hasta que estas se normalicen. Esa es la parte de la homeostasis del eje hipotálamo hipofisiario que controla la producción normal de T3, T4. Las enfermedades aparecen cuando esta excesiva cantidad de T3, T4 no inhibe, o mejor dicho, se mantiene constante, y por tanto también se mantiene constante la alteración tanto de TRH como TSH. ¿No? Entonces, ese es el modo en que nosotros vamos a evaluar para poder determinar si la enfermedad que produce sobreproducción o deficiencia de producción de hormona está a nivel de la tiroides, o está a nivel de la hipófisis, o está a nivel del hipotálamo. Eso es también sencillo, como lo vamos a ver. ¿Cuáles son los efectos fisiológicos? ¿Qué es lo que normalmente hace la hormona tiroidea? Como concepto total, lo que hace es incrementar el metabolismo basal. Por tanto, si tenemos excesiva cantidad de hormona tiroidea, vamos a tener un metabolismo basal incrementado. Y si tenemos deficiencia de hormona tiroidea, vamos a tener un metabolismo basal también disminuido. Ahora bien, a nivel del corazón, tiene un efecto cronotrópico que va a aumentar, ¿no?, la frecuencia cardíaca sobre todo, y también un efecto inotrópico que va a aumentar sobre todo la fuerza de contracción a nivel del corazón. En el tejido adiposo tiene un efecto catabólico que va a estimular la lipólisis. A nivel de los huesos también promueve el desarrollo de estos, ¿no? Después que tenemos el sistema nervioso central, también ayuda en su desarrollo. En el intestino, un efecto metabólico con incremento de la absorción de carbohidratos, ¿no? Y entre otros también la producción de calor, ¿no?
Por eso es que pacientes con excesiva cantidad de hormona tiroidea tienen esa sensación de sofoco o de estar en la mayor parte con la piel caliente. Ahora bien, según el lugar donde existe un trastorno, les decía que podemos tener enfermedades que van a afectar a la glándula tiroidea, enfermedades que pueden afectar a la hipófisis y también al hipotálamo. Aquellas que afectan la glándula tiroidea se denominan como alteraciones primarias. Aquellas que afectan a la hipófisis como alteraciones secundarias y aquellas que afectan al hipotálamo como terciarias. Ahora bien, resulta que más del 99% de los casos la enfermedad generalmente es primaria, o sea, el lugar donde el sistema está enfermo es la propia glándula tiroidea. Aquellos que son secundarios o terciarios son denominados también como alteraciones de origen central. ¿Por qué central? Porque la hipófisis ya es parte del sistema nervioso central, igual que el hipotálamo. Sin embargo, 99% y más, origen primario. Raros a nivel de la hipófisis y mucho más raros aún, alteraciones a nivel del hipotálamo. Por tanto, cuando tengamos un paciente con hiper o con hipotiroidismo, el lugar donde tenemos que buscar generalmente va a ser en... Así es. No vamos a pensar de inicio que tiene un problema en la hipófisis o en el hipotálamo, ¿no? Ahora bien, lo que decíamos, ¿qué enfermedades pueden pasar? Hipertiroidismo, hipotiroidismo. El crecimiento de la glándula tiroidea, que se denomina BOSUI, puede estar presente tanto en el hipertiroidismo como en el hipotiroidismo. La presencia de nódulos tiroideos, que pueden ir desde nódulos benignos hasta nódulos malignos. Bueno, pruebas anormales de la presión tiroidea que en algunas ocasiones se puede presentar. Ahora bien, vamos a hablar sobre hipertiroidismo. Ahora bien, por concepto, ¿qué es hipertiroidismo? Excesiva cantidad de T3, T4. Hasta ahí se acabó. Ese es el concepto básico, ¿ya? Ahora, que puede haber una variación en TSH o en TRH, sí, puede haber. Pero hipertiroidismo como tal, T3, T4 altos. Ahora, ¿por qué se produce esta cantidad excesiva de T3, T4? Y aquí viene su clasificación etiológica. Por sobreproducción de hormona tiroidea. Eso significa que por cualquier motivo la propia glándula tiroidea produce cantidades altas de T3 y T4. ¿Y cuáles serían estas enfermedades? Pues la enfermedad de Graves, que es la más común y la más frecuente, que en su mecanismo patogénico existe un anticuerpo antiperoxidasa tiroidea y que esta presencia hace que la glándula tiroidea se vaya estimulando constantemente para producir T3, T4. O sea, la cantidad de hormona tiroidea que se produce no es por un estímulo externo, o sea, no es por un estímulo de su eje hipotálamo hipoficiario, sino que de manera autónoma va produciendo mayores cantidades de T3 y T4 y que no se inhibe por los centros superiores. Vamos a ir viendo eso en laboratorio. ¿Qué otra causa de sobreproducción hormonal podemos tener? Es el bócio multinodular tóxico. Significaría que existe un nódulo que tiene una excesiva actividad produciendo T3, T4. Incluso estos pueden ser también neoplásicos, ¿no? Adenoma folicular, de igual modo un hiperfuncionamiento autónomo. Hasta acá estos tres son patologías que engloban prácticamente a la propia glándula tiroidea, que sin necesidad de un estímulo externo, esta glándula produce mayor cantidades de T3, T4. Ahora vean, aquí tenemos adenoma hipoficiario. ¿Qué produce el adenoma hipoficiario? ¿Qué se produce a nivel de la hipófisis que estimula la tiroides? TSH. Y cuando hemos hablado de adenomas a nivel de la hipófisis, hemos indicado que puede haber adenomas que pueden afectar la producción de un solo tipo de hormonas o de varias hormonas. En este caso, un adenoma hipoficiario sería el que produce mayores cantidades de TSH. Y esa excesiva cantidad de TSH, ¿qué va a hacer? Va a indicarle a la glándula tiroidea que produzca mayores cantidades de T3 y T4. ¿Verdad? ¿Se entiende, no? Es bastante lógico. Entonces, este tipo de hipertiroidismo por hipersecreción de TSH, que son situaciones raras, generalmente se deben a adenomas hipoficiarios cuando el problema está en la hipófisis. Puede haber también una insensibilidad hipoficiaria, que sería una resistencia a la hormona tiroidea, o sea, tenemos cantidades altas de T3, T4, pero estas no inhiben
la producción de TSH a nivel de la hipófisis, pero también eso es bastante raro. Y puede haber otra causa, mira, a un nivel mucho más alto, que sería el hipotálamo, ¿no? Que también está asociado generalmente a adenomas, que puede llegar a producir cantidades excesivas de TRH. Entonces, la lógica que nos dice que si tenemos altas cantidades de TRH, va a haber también altas cantidades de TSH, porque resulta que la TRH promueve la producción de TSH. Y si tenemos excesivas cantidades de TSH, la glándula tiroidea no tiene otro remedio que producir cantidades altas de T3, T4 y por tanto hipertiroidismo. ¿Se entiende, verdad? Primario, secundario a nivel de hipófisis con hipersecreción de TSH y terciario a nivel, una alteración a nivel del hipotálamo con sobreproducción de TRH. Por si acaso esto es como un juego de que si esto sube el otro baja. Ahora lo vamos a ver. Bueno, principal causa de hipertiroidismo por sobreproducción de hormona tiroidea, Graves. Ahora bien, vamos a ver también por destrucción de la glándula tiroidea. En este caso, la glándula tiroidea ya no produce cantidades altas de T3, T4, sino que esas hormonas tiroideas que estaban almacenadas, ¿se acuerdan que en una de las figuras les dije acá se almacenan las hormonas tiroideas? Entonces, cuando existe una alteración estructural de la glándula tiroidea, generalmente debida a situaciones inflamatorias, esta glándula tiroidea se va destruyendo y va liberando la hormona tiroidea almacenada. Y eso va a llevar a periodos de hipertiroidismo, generalmente de tipo transitorio. Tiroiditis de Hashimoto es uno de sus ejemplos. Y tiene una liberación transitoria de esta hormona tiroidea almacenada. Otra situación puede ser una tiroiditis linfocítica, nuevamente un proceso inflamatorio, que va a generar también la liberación de hormona tiroidea almacenada. O tiroiditis granulomatosa o subaguda, también conocida como de Deckerbein, liberación de hormona tiroidea almacenada. Vean, toditas estas situaciones por liberación de hormona tiroidea almacenada se debe a destrucción de la glándula tiroides. No es que exista mayor producción de hormona tiroidea, simplemente que la que estaba almacenada, al momento de lastimarse o destruirse la glándula tiroidea, va sacando la hormona tiroidea almacenada, el que va a llevar un incremento entre T3, T4, que al final va a ser hipertiroidismo. Algo que quiero que tomen atención. Hashimoto, los que se acuerdan dirán, pero Hashimoto es la principal causa de hipotiroidismo. ¿Es cierto o no? Bueno, ya, resulta que Hashimoto es la principal causa de hipotiroidismo. Pero Hashimoto es una enfermedad autoinmune asociada a una inflamación de la propia glándula tiroidea. Entonces, en un principio, genera esa liberación transitoria de hormona tiroidea almacenada. Y es ahí donde llega a producir hipertiroidismo. Posteriormente, pues cuando la inflamación continúa, ya no hay más hormona tiroidea que liberar, y la producción de hormona tiroidea disminuye porque las células foliculares también disminuyeron, entonces que poco a poco también las hormonas tiroideas van bajando y entran ya a fase de hipotiroidismo. Ahí lo vamos a analizar con calma cuando veamos inflamación o cuadros de tiroiditis. Y bueno, la última causa etiológica, por efecto de fármacos. Tirotoxicosis medicamentosa o tirotoxicosis facticia. Es cuando cualquier persona ingiere cantidades excesivas de hormona tiroidea en forma exógena. ¿Quiénes podrían entrar en esto? Pacientes con hipotiroidismo que están recibiendo suplemento hormonal con levotiroxina y que estén recibiendo una dosis alta, ¿verdad? Puede pasar de hipotiroidismo a hipertiroidismo si la dosis es alta a la que requiere. ¿Qué otra situación? Suplementos dietéticos para bajar de peso que también contienen hormonas tiroideas. Entonces está ingiriendo hormonas tiroideas en forma exógena que pueden llevarle a un hipertiroidismo clínicamente significativo, incluso a una tirotoxicosis. Hay personas que evidentemente sí ingieren hormona tiroidea pensando que esto los va a volver más ágiles, los va a volver más activos, los va a volver más eficientes en las cosas que hacen.
Sin embargo, no tenían deficiencia de hormona tiroidea y al recibir esta cantidad exógena o externa, pues pasan hacia un cuadro de hipertiroidismo. Y esta es la principal causa de hipertiroidismo de causa medicamentosa. Ahora bien, también existen otros medicamentos como la amiodarona, que es un antiarrítmico, que puede producir hipertiroidismo por exceso de yodo, ya que en su estructura química tenemos yodo en este medicamento. Además que este medicamento puede producir también cuadros inflamatorios, como una tiroiditis, que puede llevar a esa eliminación de hormona tiroidea almacenada y producir también hipertiroidismo. O interferón alfa, que también puede producir cuadros de tiroiditis, que van a ir cruzando también con liberación transitoria de hormona tiroidea almacenada. La más común, tirotoxicosis medicamentosa. Entonces, en forma de repaso, tenemos por sobreproducción hormonal, por liberación de hormona tiroidea almacenada y por ingesta de hormona tiroidea o de yodo y otros medicamentos. Ahora bien, la patogenia, sin importar cuál sea la causa, sea de origen primario, secundario, terciario, sea de origen inflamatorio, sea de origen medicamentoso, sin importar cuál sea la causa, las hormonas tiroideas en sangre van a estar altas. Por tanto, para el diagnóstico de hipertiroidismo, lo único que tenemos que ver es que estén entre este 4 altas. Los niveles séricos totales de T3 y T4 no siempre son definitivos debido a variaciones de concentración de proteínas. Este es un dato que tenemos que tomar en cuenta. Si bien la hormona tiroidea se puede unir a proteínas y la cantidad de proteínas puede variar de una persona a otra y puede darnos también rangos diferentes, es que actualmente lo que hacemos es medir la hormona tiroidea libre, no la total, la hormona tiroidea libre. Y para eso generalmente medimos como T4 libre, ¿ya? Para hacer el diagnóstico y a veces el seguimiento también de situaciones de hiper o de hipotiroidismo. Precisamente porque el total estaríamos tomando en cuenta también a los que están unidos a las proteínas, y las proteínas de un individuo a otro podrían variar según el estado nutricional. Ahora bien, hipertiroidismo primario, la más común es dicha enfermedad de Graves. En este caso, por concepto tendríamos T3, T4 alto. En enfermedad de Graves hemos visto que es una sobreproducción de hormona tiroidea por la propia glándula tiroidea. Entonces, por el mecanismo de la retroalimentación negativa, el centro superior, que es el hipotálamo, ¿qué va a producir? TSH. Sin embargo, al haber cantidades excesivas de T3 y T4, la TSH por esa retroalimentación negativa, ¿cómo va a estar? Va a estar baja. Dicho de otro modo, si tenemos cantidades altas de T3, T4, estas cantidades altas de T3 y T4 son captadas por los centros superiores, ¿y cómo van a responder los centros superiores? Pues a nivel de la hipófisis va a disminuir la TSH. ¿Por qué? Porque no necesita que la glándula tiroidea produzca más hormona tiroidea, por eso es que deja de mandarle el estímulo, por tanto la TSH disminuye. Y si nosotros viéramos el nivel más alto, o sea el hipotálamo, ¿qué esperaríamos encontrar en el hipotálamo? Pues también la TRH disminuida o inhibida, ¿verdad? O baja. Sin embargo, muchas veces ya no pedimos TRH. ¿Por qué? Porque sabemos que en el 99% de los casos la enfermedad va a estar en la glándula tiroidea, o sea, de origen primario. Bueno, ahora, ¿cuándo es hipertiroidismo secundario? Cuando el lugar afectado es a nivel de la hipófisis. Entonces, vamos a tener por concepto T3, T4 altos. Pero como el problema es a nivel de la hipófisis y generalmente se debe a un adenoma hipoficiario productor de TSH, la TSH ¿cómo va a estar? Va a estar también alta. Entonces cuando es un origen secundario vamos a tener TSH alta, porque resulta que el adenoma hipoficiario produce cantidades altas de TSH que no se inhiben por T3, T4 altos. Por tanto, si TSH está alta, lógicamente que la glándula tiroidea va a seguir obedeciendo y va a seguir produciendo mayores cantidades de T3, T4, y por tanto el hipertiroidismo se va a perpetuar. Sin embargo, en esta situación, si revisáramos el nivel más alto, que sería el hipotálamo, ¿cómo esperaríamos encontrar el hipotálamo, lo que sería la TRH?
esperaríamos encontrarla baja, disminuida o inhibida. ¿Por qué? Porque el hipotálamo sí está respondiendo a esta retroalimentación negativa de T3T4 alta. Y por último, hipertiroidismo terciario. Entonces, cuando es terciario, el problema está a nivel del hipotálamo. Si el problema está a nivel del hipotálamo, vamos a tener toda la vida TRH, ¿dónde está? TRH alta. Si TRH va a estar alta porque existe una sobreproducción de TRH, TSH también va a estar alta. ¿Por qué? Porque la hipófisis solo va a obedecer al hipotálamo, se va a obedecer al estímulo de la TRH. Y por tanto, el hipotálamo, perdón, la hipófisis va a producir cantidades altas de TSH. Y esa cantidad alta de TSH, lógicamente, va a estimular a la glándula tiroidea para que esta glándula tiroidea produzca T3T4. ¿Verdad? Es como en cadena. Solo que la cantidad alta de T3T4 no va a inhibir al hipotálamo, porque resulta que el hipotálamo funciona de manera autónoma y por tanto se salta o se sale de lo que es la retroalimentación negativa. Bien, entonces todo esto es sencillo. Ahora veamos. Vamos a hablar de Graves, hipertiroidismo. Causa más común de hipertiroidismo, más frecuente en mujeres. Miren la diferencia. Y esto es generalmente porque en su etiología es autoinmune. Y resulta que las enfermedades autoinmunes afectan más al sexo femenino. 20 a 50 años, la edad de ocurrencia, presenta agrandamiento simétrico con un aumento notable de su vascularización, porque resulta que existe una constante autoestimulación de la glándula tiroidea, lo cual hace que produzca T3T4 en forma continua y en grandes cantidades. Por eso es que presenta además su agrandamiento. Y ese agrandamiento hace que a veces se duplique o triplique su peso. Bueno, y eso hace que la glándula tiroidea también se muestre grande y por tanto presenta bocio, ¿no? 80% de los casos se encuentran anticuerpos antiperoxidasa tiroidea, lo que va a indicar que sí existe un tema autoinmune. ¿Qué más? Las diferenciaciones clínicas, las hormonas tiroideas incrementan los receptores beta-adrenérgicos en muchos tejidos, cardíaco, esquelético, adiposo, linfocitos, lo cual explicaría, ¿no?, porque es que a nivel cardíaco tenemos situaciones de, por un lado, de dinotropismo positivo como de clonotropismo positivo también, ¿no? También reducen receptores alfa-adrenérgicos y se caracteriza porque todo esto va a realizar un incremento en la sensibilidad metabólica y hemodinámica de los tejidos a lo que son las catecolaminas. O sea, resulta que los tejidos se vuelven más sensibles a las catecolaminas, sin que necesariamente las catecolaminas circulantes se incrementen, sino que siempre están en cantidades normales. ¿Y qué hacen generalmente las catecolaminas? Son también hormonas que incrementan el metabolismo, ¿verdad? Son las del estrés. Por tanto, al final vamos a tener un incremento en la tasa metabólica basal. Intolerancia al calor, por el efecto de formación de calor que se produce a nivel del cuerpo. Situaciones de nerviosismo, palpitaciones, sudoración, piel seca, caliente. Situaciones de pérdida de peso paradójica, el paciente se alimenta más y empieza a enflaquecer. Situaciones de diarrea, porque resulta que los movimientos intestinales también están incrementados en frecuencia. Y si los movimientos intestinales, el peristaltismo está alto, a veces llegan a mover tan rápidamente el contenido intestinal que no les da tiempo de absorber el agua a nivel del intestino grueso. Entonces puede haber cuadros de diarrea. Fatiga, alteraciones menstruales, pérdida de líbido, caída del cabello, cefalea. Y lo más común cuando es Graves también, esta presencia de exoftálmos, ¿no?, que se produce generalmente por un incremento en el tejido adiposo acá en la cavidad orbitaria. No es que los ojos crecen, simplemente que el tejido adiposo aumenta su masa y por tanto hace que como que empujar al ojo. Por eso es que se presenta este exoftálmos. Taquicardia, el temblor fino distal. Este temblor fino distal pues es
muy común en estos pacientes. O sea, por un lado están ansiosos, por un lado están inquietos, y cuando les pedimos que hagan algo, pues incluso fallan en sus movimientos porque están con ese temblor esencial mínimo que tienen, ¿no? Disminución de la fuerza muscular a nivel de la cintura pélvica y escapular, y claro, aumento de la presión de pulso. Puede haber también atrofia muscular tenar y hipotenar, la taquipnea, hiperhidrosis. Miren, puede haber también constipación, así como puede producir diarrea, puede haber también constipación. O sea, los movimientos intestinales son tan rápidos que llegan a ser inefectivos para mover el contenido intestinal. Y por tanto, si el contenido intestinal se queda más tiempo en el colon, se absorbe más agua y termina con heces duras, constipación, ¿no? Ginecomastia son raros. Y acá, fibrilación auricular. Resulta que esta alteración a nivel cardíaco del ritmo, muchas veces en las personas de la tercera edad, este tema de la fibrilación auricular se produce por temas de hipertiroidismo. Por tanto, en pacientes a los cuales diagnosticamos fibrilación auricular, lo recomendable es también hacerle un screening para hormonas tiroideas. El diagnóstico. La sospecha clínica. Hipertiroidismo se puede sospechar de manera fácil. ¿Por qué? Porque es clásico el paciente. Delgado, que anda siempre con polera, incluso en ambientes fríos, porque tiene intolerancia al calor. Ansioso, como si estuviese todo el tiempo apresurado en hacer las cosas. Ese temblor fino, a veces en los oftálmos. Entonces, clínicamente es relativamente fácil reconocer a un paciente con hipertiroidismo. Lo siguiente que tenemos que hacer es demostrar que hormonas tiroideas estén altas. Y por tanto, si tenemos hormonas tiroideas altas, se diagnostica hipertiroidismo. Y si la TSH está disminuida, pues ya tenemos el diagnóstico que es hipertiroidismo primario, ¿no? Porque la TSH está disminuida. Entonces el eje hipotálamo hipofisiario se mantiene y la retroalimentación negativa también se mantiene. Ahora bien, hay alguna situación clínica donde resulta que la TSH también está disminuida, pero con cantidades normales de hormona tiroidea. Esta situación en donde tenemos hormona tiroidea normal y la TSH disminuida se conoce como hipertiroidismo subclínico. En estas entidades, lo único que tenemos que hacer es el seguimiento en forma periódica, semestral o anual, del paciente de sus hormonas tiroideas, porque en algún momento podría incrementarse su nivel de hormonas tiroideas y ya pasar a un hipertiroidismo clínico o evidente. No solamente es necesario comprobar que niveles de hormona tiroidea altos estén presentes en el laboratorio y la TSH disminuida para determinar como primario, sino que en algunos casos es necesario entrar con pruebas de imagen. La ecografía tiroidea es uno de los estudios en los cuales nos permite analizar la estructura de la glándula tiroidea de mejor manera, buscando ¿qué? Nódulos. Tenemos una ecografía tiroidea donde encontramos nódulos, o un solo nódulo que la denominamos como adenoma. Las características que van a tener estas: cuando es difuso el crecimiento de la glándula tiroidea es Graves, pero cuando tenemos estos nódulos ya son bocios multinodulares tóxicos. O sea, en este caso, en Graves, la producción de hormona tiroidea se produce en toda la glándula tiroidea. En estas situaciones donde tenemos el tema de los nódulos tóxicos, la sobreproducción de hormona tiroidea se produce a nivel de los nódulos o a nivel del adenoma. Y en el resto de la glándula tiroidea la producción es normal. Gammagrafía tiroidea. Resulta que este estudio es para poder visualizar selectivamente a la glándula y poder cuantificar la captación fraccionada de marcador radioactivo en las áreas metabólicamente más activas. Acá tenemos la glándula tiroidea normal. Entonces, se le hace el estudio pasándole un contraste. Este contraste es captado por la glándula tiroidea y en las partes metabólicamente más activas va a captar más contraste.
Miren su forma anatómica también. En la enfermedad de Graves es un tema de una sobreproducción hormonal que afecta a toda la glándula tiroidea. Entonces, en una gamografía tiroidea vamos a ver una glándula tiroidea aumentada en tamaño y vamos a ver además en su totalidad el área hipercaptante. ¿Por qué? Porque metabólicamente está más activa. En el bocio multinodular tóxico vamos a ver los nódulos que van a estar más pintados porque van a estar captando más el contraste, y resulta que estas partes hiperpigmentadas son las que son metabólicamente también más activas en relación al resto de la glándula. Entonces aquí podemos evidenciar estos nódulos. Y en caso del adenoma, bueno, vemos solamente un solo nódulo, metabólicamente más activa, por tanto también capta el contraste con mayor intensidad. Radiografía de tórax y tomografía torácica. Bueno, escasa utilidad sobre todo la radiografía de tórax, ¿no? Únicamente en caso de existencia de bocio con extensión endotorácica. Si bien el bocio o el incremento del tamaño de la glándula tiroidea se la ve en la parte anterior del cuello, muchas veces su crecimiento es hacia caudal y es intratorácico. Pero en esas situaciones nos servirían estos estudios de tórax. Acá, por ejemplo, tenemos una masa en mediastino y podríamos pensar incluso en un crecimiento del timo, ¿no? O en un linfoma que está en la parte del mediastino. Y ya los estudios de imagen nos van a poder determinar que esta expansión viene desde la glándula tiroidea. Para esas situaciones sí nos servirían los estudios de tórax. Ahora bien, cada vez que nosotros encontremos nódulos, adenomas hiperfuncionantes, o no sean este tipo de hiperfuncionantes, tenemos que considerar hacerle una biopsia aspirativa con aguja fina o la punción de aspiración con aguja fina, el BAP o el PAP, para el estudio de los nódulos tiroideos, ante sospechas de malignidad o dudas diagnósticas. A través, o sea, uno hace una ecografía, encuentra el nódulo, demuestra laboratorialmente que es hipertiroidismo, o de hecho, las hormonas tiroideas pueden estar dentro del rango, pero en la ecografía hay nódulos, pues lo mandatorio es tomar una biopsia de esos nódulos. Y la forma de tomar la biopsia es a través de una punción aspirativa. Bueno, en hipertiroidismo, tratamiento farmacológico, y también tenemos tratamiento quirúrgico. En el farmacológico, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente tenemos que inhibir la sobreproducción de hormonas tiroideas. Y para eso utilizamos las tionamidas. Los ejemplos, podemos utilizar metimazol, que es de primera elección, carbimazol, o incluso propiltiuracilo. La única ventaja del propiltiuracilo en relación al resto es que este es de primera elección en el embarazo. Lo negativo del propiltiuracilo es que requiere varias dosis. En cambio, con el metimazol o carbimazol, generalmente es de una dosis día. Es más fácil que el paciente se acople a estos tratamientos, ¿no? A que esté tomando 3-4 veces al día. Ahora bien, por un lado tenemos que bloquear la sobreproducción de hormonas. Por otro lado, tenemos que tratar los efectos de esta excesiva cantidad de hormonas tiroideas. Y para eso utilizamos generalmente betabloqueantes. Para el tratamiento sintomático. Y para eso el medicamento de elección generalmente es el propanolol, o el atenolol, o el metoprolol, ¿no? Que van a disminuir por un lado la taquicardia, que van a disminuir por otro lado la sensación incluso de ansiedad, que van a disminuir incluso el tema del temblor fino que hemos visto. Puede hacerse tratamientos con yodo radiactivo o yodo 131, con dosis única. Sin embargo, cuando hacemos este tipo de tratamiento, los pacientes van a terminar siempre con hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque el yodo 131 va a destruir a la glándula tiroidea. Entonces, en esos casos, pues utilizamos levotiroxina para después, ¿no? Por si acaso, en endocrinología es más fácil manejar deficiencias que excesos. Por eso es que algunas veces se decide por destruir toda la glándula tiroidea. ¿Para qué? Para luego manejar la deficiencia. Porque manejar los excesos es más complicado.
Pero eso no es en general, ¿no? Sino se tiene que evaluar siempre el caso de cada paciente. Las indicaciones del yodo 131 es bocio multinodular y adenoma tóxico, en los que no se puede realizar la cirugía porque lo ideal siempre sería la cirugía. Fracaso del tratamiento con antitiroideos o incluso fracaso con el procedimiento de una cirugía. Y el otro, de edad superior a 40 años. Contraindicaciones, lógicamente en el embarazo y lactancia, en menores de 5 años, en sospecha de tumor de glándula tiroidea, porque tenemos que evaluar todavía qué tratamiento sería más efectivo en caso de cáncer de tiroides. Sin embargo, el yodo 131 forma parte de los tratamientos para cáncer de tiroides. Por tanto, cuando nosotros sospechamos tumor de tiroides, lo primero que tenemos que hacer es confirmar o descartar a través de la biopsia de que sí o no es un cáncer de tiroides. No podemos ponerle yodo radioactivo sin antes verificar realmente que se trata de neoplasia maligna. Incapacidad para cumplir las normas de seguridad de radiación. Resulta que cuando se le administra yodo radioactivo a las personas, estas personas deben estar aisladas en cuartos especiales. Por eso incluso en Cochabamba no hay centros de aislamiento. O es en Santa Cruz o es en La Paz. Se le administra el yodo 131 sobre su dosificación y deben de estar al menos unos 5 días totalmente aislados. Tanto así que les dan los alimentos, materiales desechables. La ropa muchas veces también es eliminada. Y tienen un tratamiento especial también el tema de los desechos corporales. Porque resulta que el yodo 131 se va eliminando en la saliva, se va eliminando en el sudor, por tanto contamina la ropa y se elimina también en las heces como en la orina. Entonces, cuando no tenemos las condiciones para poder aislar al paciente, entonces tampoco deberíamos hacer, porque si no estaríamos contaminando todo su entorno. E incluso después de que son dados de alta, en la casa cumplen un aislamiento de aproximadamente otros 5 a 7 días, para no contaminar el resto de la familia. Ahora bien, otra opción de tratamiento, la resección total o subtotal de la glándula tiroidea. Generalmente requiere un tratamiento antitiroideo previo, porque no se opera en hipertiroidismo, no se opera en tirotoxicosis. Tiene que estar el paciente controlado, el tiroideo tiene que estar antes de optar por un tratamiento quirúrgico, porque al momento de la cirugía uno puede estimular la liberación de hormona tiroidea almacenada y empeorar su crisis tirotóxica, que puede ser fatal. Indicaciones en caso de cirugía: bochos grandes o compresivos por temas estéticos, pacientes jóvenes, fallo del tratamiento médico con las tionamidas o con radioiodo, Graves con oftalmopatía, sospechas de malignidad, siempre deben ser operados antes por la biopsia. Después, si a pesar de la biopsia no sospecha que es maligno, pues opta por la cirugía. Pacientes embarazadas alérgicas antitiroideos, ¿no? O muy sintomáticas que precisan altas dosis de antitiroideos. Es más fácil manejar deficiencias, ¿no? Complicaciones de una cirugía: hemorragias, infecciones locales, daño del nervio recurrente laringio, que puede ser la causa de la disfonía, puede causar este daño. Parálisis de las cuerdas vocales y puede causar disfonía. No es muy común, pero llega a pasar. Va a haber hipotiroidismo, sobre todo si retiramos toda la glándula tiroidea, y puede haber también hipoparatiroidismo. ¿Por qué creen que puede haber hipoparatiroidismo? ¿Y dónde están? Exactamente, se esconden detrás de la glándula tiroidea, así que cuando hacen una resección total de la glándula tiroidea, muchas veces también son extirpadas. No porque el cirujano quiso extirparlas, sino porque se confunden con el resto del tejido. Y a veces, en el transquirúrgico, evidencian que se retiraron las glándulas paratiroideas y se los vuelven a implantar, y generalmente es en el brazo, en el tejido subcutáneo del brazo.
Y a veces funciona y a veces no. Y esta complicación del hipoparatiroidismo produce sintomatología asociada a hipocalcemia en las primeras horas post-quirúrgico. En cambio, el hipotiroidismo se va a presentar en semanas después de la cirugía. Ahora bien, continuando con la glándula tiroidea, la otra patología. Ya la conocemos de memoria, cómo funciona este eje hipotalámico pituitario y la retroalimentación negativa. Ya la hemos visto. Senos foliculares donde se producen las hormonas tiroideas que están en el estroma y hormonas tiroideas que se almacenan en los coloides. Las hormonas tiroideas, bueno, creo que ese tema era antes, al previo, pero bueno. T3, T4, reguladas por la TRH y por la TSH. ¿No? Principalmente por la TSH de forma directa y también por la TRH que va a controlar la producción de TSH. Requerimiento diario de yodo, 150 microgramos día. Y es por eso que cuando los pacientes que son sometidos a tiroidectomía total y ya no tienen glándula que produzca yodo, requieren dosis de levotiroxina hasta de 150 microgramos día. La retroalimentación negativa que ya la manejamos, los efectos fisiológicos que ya la hemos visto. En caso de hipotiroidismo, es la misma clasificación: primario, glándula tiroidea; secundario, alteración en la hipófisis; terciario, alteración en el hipotálamo. Y en casos de hipotiroidismo, también el 99% de los casos está a nivel de la glándula tiroidea, o sea, es de origen primario. Aquí ya habíamos comentado. Ahora bien, hipotiroidismo. Por concepto, el hipotiroidismo resulta de la disminución en el efecto de las hormonas tiroideas a nivel tisular. Y la causa más frecuente de esto es que existe una disminución en la síntesis y en la secreción de las hormonas tiroideas. Por un lado, entonces, tenemos que la cantidad menor de hormonas tiroideas, que eso ya es el concepto de hipotiroidismo, ser la causa de la deficiencia de hormona tiroidea. Y por otro lado, la resistencia periférica a las hormonas tiroideas. Recuerden que les decía que una hormona, para hacer su efecto, necesita unirse a un receptor. Y es a través de este receptor el que hace recibir su efecto. En este caso, si tenemos hormonas tiroideas dentro del parámetro normal y existe una alteración en el receptor, entonces el receptor, al no ser estimulado, nunca va a hacer su función. Por tanto, la hormona tiroidea tampoco va a hacer su efecto. ¿Ya? Por tanto, el hipotiroidismo, en términos generales, se debe a deficiencia en su producción o alteración en el receptor de la hormona tiroidea. Sin embargo, la más común, la que vamos a encontrar, siempre va a ser la disminución en la síntesis y en la secreción de hormonas tiroideas. Este tema de la resistencia periférica es extremadamente raro. Es raro, rarísimo. Así que cuando nos encontramos en un paciente con hipotiroidismo, la causa va a ser disminución de T3 y T4. Prevalencia desde el 0.3% y del hipotiroidismo subclínico 4.3%. El hipotiroidismo subclínico, lo único que lo diferencia del clínico como tal es la interpretación del laboratorio. Lo vamos a ver posteriormente. Adelantando, sería lo mismo que hemos visto en hipertiroidismo subclínico: TSH alterado y T3, T4 normal. 2% de las mujeres, miren, en relación al hombre siempre es mayor. ¿Por qué? Porque también hipotiroidismo es una enfermedad generalmente autoinmune. Según su etiología, congénito, o sea, desde el nacimiento, como hipoplasia o aplasia de la glándula tiroidea, o sea, esto no se forma, o defectos en la biosíntesis o en la acción hormonal. En la biosíntesis, o sea, la producción de hormona tiroidea, o en la acción hormonal, generalmente asociado a los receptores. Nuevamente, raros. La mayoría de las veces, en estos casos, cuando es congénito, se debe a una disgenesia de la glándula tiroidea. Errores congénitos de la síntesis de hormona tiroidea, o está mediado también por anticuerpos frente al receptor de TSH.
Entonces, si existe una alteración del receptor de TSH, lógicamente que la TSH no va a hacer su efecto, y si no hace su efecto, no va a estimular a la glándula tiroidea de producir T3-T4. Cuando es adquirido, ya esto ya es en la edad adulta, miren, tiroiditis de Hashimoto, deficiencia grave de yodo, tiroiditis linfocítica, alteraciones o ablación de la glándula tiroidea generalmente por cirugía o radioyodo, o en situaciones en las cuales se realiza una terapia de radiación a nivel del cuello o cabeza, el cual generalmente se produce cuando se hacen tratamientos de radioterapia a personas con neoplasia en cabeza o cuello. Miren, esta es una de las razones por las cuales en otros países, cada vez que uno se va a tomar una radiografía de tórax, debería utilizar también un collarín cervical de plomo para proteger a la glándula tiroidea. Pero bueno, en nuestro medio tampoco se hace, a no ser que algunos centros ya están empezando a utilizar esta técnica de protección de la glándula tiroidea, porque resulta que la radiación daña en el mediano o largo plazo a la glándula tiroidea, por tanto, su consecuencia final es disminución de producción de hormonas tiroideas. Tiroiditis de Hashimoto, enfermedad autoinmune, hemos visto en hipertiroidismo, pero solamente al inicio del hipertiroidismo, porque después ya, como el proceso inflamatorio persiste en el tiempo, ya no hay más glándula tiroidea que destruir, y la glándula tiroidea destruida ya no se vuelve a regenerar, por eso es que termina en hipotiroidismo, lo que es Hashimoto, la tiroiditis de Hashimoto. Deficiencia grave de yodo. De repente esto era una de las principales causas de bocio y de hipotiroidismo acá en nuestro medio. Pero actualmente con las políticas de salud pública, con la incorporación de yodo a nivel de la dieta, esto está empezando a ser poco a poco una de las causas en este medio, ¿no? En cambio, los países con costa marítima tenían acceso a alimentos ricos en yodo, ¿no? Como los peces y mariscos. La principal causa, Hashimoto. En el tema adquirido puede haber también fármacos que pueden llevarnos a hipotiroidismo. ¿Cuáles serían estos fármacos? Los fármacos que utilizamos en hipertiroidismo. Por eso es importante el seguimiento. Propiltiroxino, metimazol, carbimazol. Otro tipo de fármacos como la amiodarona. Habíamos visto que la amiodarona puede producir hipertiroidismo, pero también puede llegar a producir hipotiroidismo. Y generalmente produce hipotiroidismo la mayor parte de las veces. O medicamentos a base de litio. La etiología. La causa autoinmune ocupa hasta el 66% de los casos. Posablativo, 10%, fármacos 1%, congénito 1%, y otras veces no registrado, no filiado, no descubierto, 22%. Y seguramente muchos de acá pertenecen también al autoinmune. Ahora bien, hipotiroidismo central. Cada vez que hablemos de la etiología, puede ser hipotiroidismo central, que significaría una alteración a nivel del eje hipotálamo pituitario, o sea, una alteración a nivel del hipotálamo, una alteración a nivel de la hipófisis, resistencia a hormonas tiroideas, hipotiroidismo primario, generalmente por una alteración de la glándula tiroidea, una cirugía en estas, alteraciones en el suministro de yodo con fármacos, ¿no? Es como lo son. Veamos el hipotiroidismo central. Cuando hablamos de hipotiroidismo central, automáticamente tiene que venirnos a la cabeza que es hipófisis o es hipotálamo. Entonces el hipotiroidismo central es una causa rara de hipotiroidismo. Menos del 1% es central. Ocasionada por una insuficiente estimulación de la glándula tiroidea normal. O sea, la glándula tiroidea está normal, pero no le llega el estímulo, no le llega el TSH. Disfunción de la hipófisis. Hipotiroidismo secundario. Nuevamente, ¿por qué puede producirse disminución o disfunción de la glándula hipofisiaria? Se puede producir por la presencia de adenomas que van a destruir a las células que tienen que producir TSH. Por tanto, si no hay células que producen TSH, pues no va a haber TSH que estimule la glándula tiroidea. Una alteración hipotalámica. En este caso se habla de hipotiroidismo terciario. También asociados a temas de adenomas, ¿no? Y bueno, y puede haber concentraciones bajas, ¿no?, de hormonas tiroideas con TSH inapropiadamente bajo o normal. ¿Qué significa eso? Que nosotros pensamos
A ver, lo normal que sería que cuando tenemos hipotiroidismo primario, T3, T4 estén bajos. Por el tema de la retroalimentación negativa tendríamos que tener TSH alto. Pero cuando la TSH está bajo, es que existe generalmente un origen central. ¿Ya? Entonces, si tenemos flechitas de T3, T4 mirando hacia abajo, es bajo, y TSH también flechas mirando hacia abajo, entonces el origen es central. Bueno, resistencia a hormonas tiroideas, generalmente producidas por una mutación. La mayoría en pacientes tienen una mutación en el gen del receptor de la hormona tiroidea, lo que interfiere, ¿no?, en la capacidad de responder normalmente a la hormona tiroidea, y lógicamente si no responden a la presencia de hormona tiroidea porque tenemos un receptor alterado, pues no hay efecto fisiológico, ¿no?, o biológico. Hipotiroidismo primario, 99% de los casos es primario, al igual que en el hipertiroidismo. La tiroiditis de Hashimoto es la primera causa. Aporte deficitario de yodo, anteriormente en nuestro medio. Incidencia 3 a 5 casos, o 3.5 casos en mujeres en relación a los hombres. O sea, más casos en mujeres en relación a los hombres. ¿Por qué? Porque existe un tema autoinmune. Edad de presentación, cuarta y sexta décadas de la vida, y se debe sobre todo a una destrucción paulatina de las células tiroideas, lo cual va a producir con el tiempo menor producción de hormona tiroidea. Se debe a la destrucción, como les decía, generalmente un trastorno autoinmune, existe infiltración linfocitaria de la tiroides. Miren, este tema de linfocitaria, cada vez que vean linfocitaria tienen que pensar que es una infiltración crónica, porque cuando es infiltración aguda vamos a encontrar neutrófilos. Podemos encontrar además anticuerpos antitiroideos o antiperoxidasa tiroideas en muchos de estos casos, ¿no? Y puede haber también asociación de enfermedades autoinmunes. O sea, cuando tenemos un paciente con una enfermedad autoinmune, por ejemplo artritis reumatoidea, tenemos que sospechar que puede tener también hipotiroidismo. O si un paciente tiene hipotiroidismo, podríamos sospechar que pueda desarrollar en el tiempo alguna otra enfermedad autoinmune, como por ejemplo lupus, Sjögren, pérfigo, en fin. Yodo. Anteriormente una de las causas, les decía. En nuestro medio actualmente ya no. El exceso de yodo es la causa más común de hipotiroidismo, sobre todo en lugares donde no tiene acceso al yodo en los alimentos, pescados o productos de mar. En este caso, el bocio es la manifestación clínica más evidente. Y claro, y además este bocio se produce porque existe una constante estimulación de la TSH. Porque la TSH estimula la glándula tiroidea a crecer o producir hormonas, pero cuando está bajo la estimulación constante de TSH, pues la glándula tiroidea simplemente aumenta de tamaño. Pacientes que han recibido tratamientos con yodo radiactivo, lógicamente también van a terminar con el tiempo en hipotiroidismo. Amiodarona, les comentaba antes, altera la función tiroidea, es más frecuente en mujeres. La principal causa es la disfunción tiroidea, es la sobrecarga de yodo, lo que satura los mecanismos de producción de hormona tiroidea, y puede cursar tanto con hipertiroidismo o con hipotiroidismo, siendo el hipotiroidismo lo más frecuente. Interferón alfa, que utilizamos, ¿no?, o puede producir una tiroiditis inducida. Las tiroiditis pueden tener dos orígenes, autoinmune y no autoinmune. Las tiroiditis autodestructivas es un trastorno que muestra tres fases. Esta tiroiditis, cuando se presenta, va a haber una fase inicial de hipertiroidismo por esa liberación de hormona tiroidea almacenada por la destrucción, por la inflamación de la glándula tiroidea. Una segunda fase de hipotiroidismo, porque como ya no hay hormona tiroidea que eliminar o de liberar, que estaba almacenada, pues entonces estamos en deficiencia. Y posteriormente la fase de resolución, ¿no? Fármacos de litio, bueno ya. Causas infecciosas. Procesos infecciosos pueden ser supurativas o agudas, y en este caso generalmente tendrían que afectar toda la glándula tiroidea. Vamos a ver eso en tiroiditis subaguda, que sí afecta a toda la glándula tiroidea, o enfermedades inflamatorias crónicas, ¿no?
Las causas infecciosas, la más común siempre son las enfermedades virales, virus sarampión, virus de la influenza, adenovirus, virus de la parotiditis, etc. La mayoría son virus que afectan el tracto respiratorio superior. Pero también puede haber, ¿no? Pacientes con VIH con sobreinfección por Pneumocystis cerevisiae. El hipotiroidismo, por concepto T3-T4 disminuidas, los síntomas. Acá quiero que presten atención. Vean, los síntomas del hipotiroidismo son menos evidentes, o sea, son totalmente inespecíficos. Clínicamente no es fácil reconocer a un paciente con hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque los síntomas resulta que es depresión. ¿Alguna vez alguien se ha sentido deprimido? Sí, pero no ha sido por hipotiroidismo. ¿Se ha sentido cansado? Sí, generalmente ha sido la depresión. ¿Se ha sentido o ha tenido lentitud del habla? Pues sí, cuando alguien no descansa bien, digamos, y la señal está ahí y le preguntan algo y tarda en responder. Aumento de peso, pues de repente si le gusta la comida y pues no se controla, va a aumentar de peso, sin necesariamente tener alteraciones de deficiencia hormonal de tiroides. Intolerancia al frío, estreñimiento, alteración de la piel, disminución de la frecuencia cardíaca, hipotensión, anemia, son síntomas inespecíficos. Eso quiero que se queden con esa idea. El hipotiroidismo es difícil reconocerlo clínicamente. Podemos expresarlo así, pero en comparación hipertiroidismo, el hipertiroidismo es más fácil reconocerlo clínicamente. Su diagnóstico, pues, lógicamente va a ser midiendo los niveles de hormona tiroidea, T3, T4 bajos. ¿Tiene que ser libre, doctor? O... Preferentemente libre, que sería lo más ideal, T4 libre. Tratamiento, cuando es hipotiroidismo, es reponer la deficiencia hormonal, es lo más sencillo que se puede hacer. ¿Requiere cirugía? Generalmente no, a no ser que sea por un tema estético, en contraposición al hipertiroidismo, que es prácticamente todo lo contrario, ¿no? La clínica son muy variables, depende de la edad de inicio, la duración, la gravedad, incluso la deficiencia de la hormona tiroidea, porque en un paciente puede ser una deficiencia leve, en otros una moderada y en otros ser un mayor, ¿no? Los síntomas, fatiga, intolerancia al frío, aumento de peso, estreñimiento, piel seca, mialgias, alteraciones menstruales, puede haber también bocio, particularmente en pacientes con deficiencia de yodo, ¿no? Las situaciones de bradicardia, fases de la relajación retardada de los reflejos tendinosos profundos, debido a la falta de especificidad de las manifestaciones clínicas. Entonces el diagnóstico de hipotiroidismo es principalmente con laboratorio. De hecho, el diagnóstico de hipertiroidismo es también laboratorial. No se olviden que el laboratorio nos permite documentar, confirmar la sospecha clínica. El diagnóstico, entonces, ¿qué hacemos? Medimos nuevamente T3, T4 o T4 libre. Generalmente medimos T4 libre, lo que preguntabas, ¿no? Y medimos la hormona del centro superior, que sería la TSH. TRH solamente vamos a solicitar cuando tenemos sospechas de que sea hipotiroidismo central. Pero como la mayoría, más del 99% de los casos es primario, nos conformamos con T4 libre y TSH. Aquí hay un dato importante. Cuando tenemos pacientes con TSH sérica elevada, con concentraciones de T3 o T4 normal, es lo que se conoce como hipotiroidismo subclínico. Normalmente la TSH es la que responde tanto como hay deficiencia o exceso de hormona tiroidea, responde incrementando o reduciendo su cantidad. En este caso, el hipotiroidismo subclínico, la TSH se encuentra ligeramente alta, pero hormonas tiroideas están normales. Este cuadro, esta alteración laboratorial se conoce como hipotiroidismo subclínico. Prácticamente lo mismo que hemos visto en hipertiroidismo subclínico. Ahora, el hipotiroidismo central se caracteriza ¿por qué? Por un lado tenemos T3, T4 bajos, concentración de TSH en suero bajo también. Y en este contexto es necesario distinguir entre si el problema está en la hipófisis o está en el hipotálamo, y por eso pedimos TRH. Y si aparte de TSH, TRH también está bajo, entonces el origen es terciario. Pero si TRH está alto, definitivamente el origen es secundario. ¿Por qué? Porque la glándula pituitaria no está respondiendo al estímulo de la TRH. El tratamiento
El tratamiento es sencillo. Si tenemos deficiencia de hormona tiroidea, ¿cuál sería el tratamiento? Responder a esa deficiencia. ¿A través de qué? De levotiroxina. Independientemente de que si es un hipotiroidismo primario, secundario o terciario, el tratamiento va a ser con levotiroxina. Y el seguimiento es también laboratorial. Digamos TSH y T3-T4. Generalmente T4 mismo. ¿Cuál es el objetivo? Normalizar tanto T3 o T4 y normalizar también la TSH. ¿Cada cuánto hacemos el laboratorio? En un principio podemos hacerlo casi en forma mensual o trimestral, dependiendo de la condición clínica del paciente. Pero cuando ya veamos estabilizado ya el paciente con una dosis estándar, que es individualizado para cada paciente, este control laboratorial tenemos que hacerlo semestralmente o anualmente. Entonces un paciente con hipotiroidismo que recibe una dosis de levotiroxina, con el cual T3, T4 estén normales y TSH normales, esa dosis se puede mantener durante muchos años y lo único que hacemos es el control periódico semestral o anual de T4 libre y TSH. Y si estas se alteran, simplemente modificamos el aporte hormonal.